dos formas de controlar la ansiedad y el estrés. Déjame que te cuente en solamente unos minutos dos maneras muy poderosas y sencillas que puedo utilizar para reducir los niveles de estrés y ansiedad. Y lo más importante de estas dos técnicas que te voy a contar es que puedo utilizarlo para todo, para cualquier otro tipo de enfermedad o molestia que te esté aquejando, así como depresión. Porque básicamente la depresión es cuando la ansiedad o el estrés se escapa de las manos, es decir, cuando es crónico. Si no logramos dominar la ansiedad y el estrés en los primeros momentos en que aparece, esto puede ir mucho más profundo y convertirse justamente en otros síntomas como depresión. Quiero que pienses un momento si has visto alguna vez en tu vida una persona deprimida. Quiero que pienses porque seguramente sabes cómo es su postura, cómo está colocada su cabeza, cómo respira, cómo es su patrón de respiración, cómo es su voz, si es fuerte o es débil, o también si es rápida o habla lento, pausado. Quiero que pienses en todas esas características que has visto de la persona deprimida, porque puedo asegurarte, incluso te apostaría dinero a que sabes las características exactas de una persona que tiene depresión. Y son cosas que nos aquejan prácticamente a todos. Yo cuando no hago estas dos técnicas que te voy a contar en mi día a día, empiezo a sentir mucho estrés. Porque cualquier resultado que estás obteniendo en tu vida depende fundamentalmente de las acciones que estás tomando. Y las acciones que estás tomando depende del estado emocional en el que te encontrás cuando tomas esas acciones. Entonces, si querés generar un nuevo resultado, tenés que ser capaz de tomar nuevas acciones. Las acciones viejas te llevan a los resultados antiguos, a los resultados anteriores que no estás buscando. Pero las acciones que uno toma dependen fundamentalmente del estado emocional en el que uno se encuentra en el momento. Entonces, si uno toma acción desde un estado de estrés, de ansiedad, de depresión, va a seguir obteniendo los mismos resultados que venía obteniendo antes. Para poder generar un nuevo resultado en tu vida, tenés que tomar nuevas acciones desde un estado de mucho más empoderamiento, desde un estado de coraje, de seguridad, de confianza. ¿Y cómo lograr esto cuando estás sumergido en un patrón de estrés y de ansiedad? Lo primero que puedes hacer es un cambio radical en tu cuerpo, para poder así hacer un cambio en tu mente y en tus pensamientos. No se trata de repetirte constantemente afirmaciones como estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz, porque tu cerebro es inteligente, sabe y entiende que no estás feliz, que estás deprimido, entonces no te va a hacer caso a lo que estás repitiendo. Por eso es que hay un hack, un patrón distinto que puedes utilizar para revertir esto, que genera un cambio rápido, al instante, que es modificar por completo tu fisiología. Esto significa cambiar tu postura, ensanchar los hombros, tirar los hombros hacia atrás, levantar la cabeza, cambiar el patrón de respiración, dominar la respiración de manera consciente, elevar los tonos, el volumen de voz, cambiar la forma en que uno está hablando. Eso dispara una bioquímica distinta en el cerebro que está listo para tomar nuevas acciones. Incluso hace muy poquito en Harvard se demostraron los efectos de cambiar la postura. Yo hice un video donde expliqué las posturas de poder y cómo estas te ayudan a modificar por completo tu estado. Te lo voy a dejar acá arriba en pantalla o abajo en la descripción del video para que vayas y lo veas después de este. Y de paso lo complementes porque es una técnica muy sencilla que si logras utilizarla, en solamente 2 minutos te permite cambiar tu estado emocional. Se trata de determinadas posturas en particular que si las pones en práctica durante 2 minutos, se elevan los niveles de testosterona y se bajan los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés. Por eso te digo, anda y míralo después de este porque es realmente un video espectacular. Y si te está gustando este video también, déjamelo en los comentarios, comentame a ver qué te está pareciendo. Y si no estás suscrito al canal, también te va a pedir que te suscribas, que actives la campanita y me dejes un like para que el mismo YouTube te pueda avisar cada vez que suba un video nuevo, porque estoy subiendo un montón de información para que puedas cambiar tu vida por completo. Y ahora bien, ¿cuál es la segunda técnica, la segunda forma de dominar el estrés, la ansiedad y la depresión? Es cambiar el enfoque haciéndote preguntas. Sí, así como suena, las preguntas son una excelente forma para cambiar el enfoque, para cambiar aquello en lo que te está centrando tu mente. Si vos tenés un autodiálogo interno negativo de manera constante, es imposible que tomes nuevas acciones y que esas acciones te lleven a nuevos resultados. Te voy a pedir que te tomes un minuto y hagas este ejercicio conmigo para que veas cómo puedes cambiar tu enfoque de manera rápida. Mientras estás escuchando el video, por favor, te voy a pedir que cierres los ojos y que pienses en algo que te haga sentir realmente agradecido, algo que te haga sentir eufórico. No hace falta que sea algo grande, algo gigante, algo que hayas logrado en tu vida de lo que estés realmente orgulloso o orgullosa. Y ahora sentilo, visualizalo, viví la experiencia. ¿Y bien? ¿Cómo estuvo ahora? ¿Cómo te sentís? ¿No cambió por completo tu estado? ¿Te seguís sintiendo en un estado de ansiedad, de depresión,
de estrés. Yo te digo que lo pruebes porque realmente funciona. Es imposible sentirse deprimido o estresado cuando uno tiene el cuerpo hacia atrás. Cuando uno tiene los hombros levantados, es imposible sentirse mal. Hacé la prueba vos también durante los próximos 2 minutos de tu vida. Parate en una postura recta y firme y fíjate a ver si te puedes sentir mal. Fíjate a ver si te aquejan sentimientos o pensamientos negativos. Es imposible. Si te gustó el video te voy a pedir que te suscribas, que actives la campanita, que me dejes un like y te voy a dejar acá en pantalla también otro video con más técnicas de crecimiento personal para que las pongas en práctica ahora y cambies tu vida por completo.